Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esta lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo número 17. La Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y malvada!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. El impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó a Jesús a preguntarle:
¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 12, la Pascua. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es el día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día 1 hasta el 7 será eliminado de Israel. Celebrarán una asamblea sagrada el día 1 y otra el día 7. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo para las generaciones futuras. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes 1 hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días no tendrán levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo:
Vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan esas instrucciones. Será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Muerte de los primogénitos egipcios. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo lamentos grandes en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. El Éxodo. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: «Largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición». El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las bandejas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también toda clase de gente y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Restricciones para la Pascua. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Este es el estatuto para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes.
Ningún residente temporal ni jornalero podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Capítulo 13. Consagración de los primogénitos israelitas. El Señor habló con Moisés y le dijo: Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés dijo al pueblo: Acuérdense de ese día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv, y en este mismo mes deberán celebrar esa ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes dirán a sus hijos: Esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que esa instrucción del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto con su poderosa mano. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con este estatuto. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, y se la haya dado conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues éstos pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le romperá el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten: ¿y esto qué significa?, ustedes responderán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva, en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. El paso del Mar Rojo. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José,
según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Capítulo 14. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacase de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste.
Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: «Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes». Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.